شلام لخ مريم مليف طيبوثة نارا عمناخ مريخات المشي وموريخ بيت خرسي شو مات مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموتين آمين. Me llamo José Enrique González, soy del Instituto del Verbo Encarnado, argentino, y desde el 2001 me encuentro misionando en Oriente Medio. Apenas ordenado el 9 de agosto del 2001, y el 25 de ese mes estaba en el Cairo para comenzar el curso de árabe. Así que desde el 2001 al 2002 estudié en un instituto de árabes, de lengua árabe en el Cairo, para extranjeros. Después fui transferido a una comunidad monástica que teníamos en ese momento en Palestina. Es decir, en el 2002-2003 viví en el valle de Ortaz, cerquita de Belén. Y fue un modo particular porque estábamos en Intifada, en la guerra de la Intifada, la segunda Intifada. Y fue particular para el estudio de la lengua porque cuando no había toque de queda, había que ser muy cauto si se salía, era particular, una tensión que se vivía y a su vez nosotros éramos estudiantes, caso particular mío, yo no hablaba árabe, apenas algunas palabras, así que fue interesante como monje y como estudiante. En el 2003 fui transferido con toda la comunidad a Jordania, al norte de Jordania, a una parroquia. Nos hicimos cargo de una pequeña parroquia católica. Éramos 4 monjes, así que fue particular porque ya empezar a usar el idioma en una comunidad latina, de rito latino, de árabes, en la montaña de Jordania, fue muy lindo por todas las tradiciones, el modo de llevar la vida cristiana, a su vez en la relación con el Islam. Ciertamente se tratan de comunidades cristianas que son totalmente minoría, pero con una liturgia, ritmo de vida muy cristiano, que a mí me llamó la atención encontrarlo ahí. Fue muy enriquecedor y fueron 7 años hermosos de mi vida. En el 2010 fui transferido al estado de Israel, cerca de Nazaret, en un lugar que se llama Séforis, un lugar santo donde, según la tradición, nació Santa Ana, madre de la Virgen María. Así que lo que queda es unas ruinas de un santuario de la época de los cruzados, construido sobre otro santuario de la época bizantina. Era un lugar santo fuera del tradicional camino de las peregrinaciones, abandonado. Entonces éramos 2 monjes, pero ahí solos, sin comunidad cristiana, sin afluencia de gente, donde todo estaba para hacer, donde todavía queda mucho que hacer, donde el idioma árabe queda en una segunda posición, lo mismo el hebreo no lo hablábamos, tampoco se usaba mucho. Entonces era usar todos los idiomas que uno más o menos sabía, ahí se utilizaba, en el español a nivel comunitario, el italiano a nivel apostolado o sobre todo con los cristianos religiosos de la zona, el árabe con los católicos locales, el hebreo con los vecinos, el inglés con el que podría aparecer, el francés. Muy particular también fueron 7 años muy fructíferos. Bueno, y este año, hace 2 meses, fui transferido a Egipto, ya no como monje, sino como estudiante. Pertenezco todavía al ramo monástico del Instituto del Verbo Encarnado, pero estoy como estudiante de lengua árabe clásica, sobre todo la parte de la gramática, el orden de la escritura, la redacción. Y por otro lado, trabajo con las obras apostólicas de nuestras comunidades en Alejandría, en Egipto. De lunes a miércoles vivo en Alejandría, donde hago de estudiante de árabe y tengo clases todas las mañanas, de 8 a 12:30. Después tengo las capellanías de las hermanas y las misas para las hermanas y el estudio personal de la lengua por la tarde. Después de jueves a domingo vivo a 1 hora de esa casa en las afueras de Alejandría, un lugar que se llama King Mariut, donde tenemos obras de caridad. Tenemos una pequeña casa de discapacitados y también tenemos el noviciado nuestro. Entonces ahí ayudo con los padres en la formación de los
novicios y también en los trabajos necesarios para la casa. Ahí me toca el trabajo de ecónomo, ayudante de cocina, organizar las compras, digamos, todas las obras que una pequeña casa religiosa tiene, sin descuidar por otro lado la celebración de misa de las comunidades de las servidoras, clarisas también, y por turno, un fin de semana me tocaría ir al Cairo, también celebrar misa en el Cairo, a la comunidad de lengua hispana y a las comunidades de religiosas, que tienen también un hogar discapacitado bastante más grande que el nuestro. Entonces, bueno, ahí ayudar a la dirección espiritual si hace falta, o no sé, ahora me encontraré con los planes cuando llegue, pero bueno, siempre hay mucho que hacer realmente, empeñativo y realmente muy lindo. Egipto es una situación muy particular porque, como está ligado al mundo del turismo, y los turistas que van a Egipto quedan normalmente contentos y lo que ven les agrada, se piensa que Egipto es el país más liberal del mundo árabe. Y en el mundo árabe hay que distinguir la libertad de culto con la libertad de conciencia. Es decir, la libertad de culto se da con ciertos parámetros, donde hay cosas que no puede hacer, procesiones, proselitismo, liturgias externas. Pero por otro lado, en la mayoría de los países árabes o islámicos no hay libertad de conciencia, es decir, de descubrir la verdad y abrazarla. Si un musulmán se convierte, en todos los países islámicos tienen problemas, incluido en Egipto, donde hay un islam muy fuerte, hay una cantidad enorme de mezquitas, más que lo que se puede ver en el resto del mundo islámico. Enorme. En una cuadra puede tener 5 mezquitas. Es un islam que se siente, que se ve, que se respira y que permea también la cultura de los cristianos. Eso por un lado. Los cristianos, por otro, tienen una tradición milenaria en Egipto, ya que la iglesia copta se remonta al apóstol San Marcos, al evangelista San Marcos. Pero después han sufrido toda una persecución desde el año 700 en adelante por el Islam. Y un país que era totalmente cristiano, hoy por hoy no llegan al 10%. Entonces hay mucha sospecha de parte de los cristianos hacia los musulmanes. Sospecha, los más pobres son normalmente los cristianos, los que se encargan de los oficios más serviles, por ejemplo, recolección de basura, son cristianos. Es cierto que hay también cristianos bien colocados a nivel económico, pero normalmente son los más pobres. Cualquier trabajo. Y se les pide ciertamente, tienen problemas, están ciertamente dando testimonio de su fe. Y ciertamente se dan quema de iglesias, raptos de niñas, violencias, eso es, no digo pan de todos los días, pero no es algo que no sea frecuente, de lo cual Occidente jamás se entera. Bueno, se entera cuando ha habido últimamente atentados en el Cairo. No me acuerdo cuándo fueron que se quemó un atentado en la iglesia, en la catedral del Cairo. Pero sabe que son parte del riesgo y corren el riesgo. Muchos también se van. Sí, yo creo, con respecto al movimiento islámico, primavera árabe o mal llamada, yo creo que fue el invierno más crudo, lo que se conoció como primavera árabe, fue un crudo invierno que todavía estamos sufriendo las consecuencias. En cada país tuvo su particularidad. Nació en Túnez, se extiende en Libia, con sus particularidades totalmente distintas. Se traslada a Egipto y en Egipto tuvo un ascenso y una decadencia. Otra cosa fue Siria, en Jordania quedó detenido. Entonces, cuando se dan los movimientos islámicos, en cada país tiene particularidades distintas.
En Egipto, ¿qué pasó? Ascendieron, tomaron el poder por medios democráticos y después el pueblo se da cuenta que los que habían tomado el gobierno eran islamistas. Entonces se produce todo un golpe de Estado, una elección, creo que ahora hay elecciones de vuelta. De todos modos, el Islam es muy pesado en Egipto. Trabaja mucho con obras asistenciales para musulmanes. Están en todas partes y sí es integrista. El Islam tiende al integrismo. Cuando más profundizan sus fuentes, más islamismo se encuentra y también la violencia es inherente al Islam, no es la paz. Mientras el gobierno se diga secular, mantiene a raya a la yihad, pero no significa que no esté. Está en el Sinaí, está en el sur de Egipto, son los que han producido los atentados últimos, cuando mataron gente que iba a un santuario, cuando fue el atentado en la catedral del Cairo, pero también están atrás de los raptos de niñas, están detrás de la violencia cuando se van a crear iglesias en zonas cristianas donde hay muchos cristianos. Para hacer una iglesia es todo un mundo. Y bueno, también se encuentran ellos detrás, ¿no? O el Islam, poniendo todos los obstáculos que se les ocurra. Sí, no es que haya visto muchísimo. Por el lugar donde me ha tocado vivir, he visto muchos conversos, por ejemplo, en otros países que he visitado. Y hay que ser siempre muy cauto con dar ejemplos y casos, pero bueno, en un país X donde vivía, me acuerdo el caso de una madre que, extranjera ella, catequiza a sus hijos de escondida, sin que su marido supiera. Y cuando sus hijos ya estaban en edad casadera, para casarlos, ante el riesgo de que sean casados con islámicos, aprovecha que su marido viaja al extranjero y ella organiza el escape cuando su marido llega. Es decir, cuando el marido llega al país de ella estaba viajando con sus hijos a Ucrania. Es decir, salvó a sus hijos, les salvó la fe. Si bien ellos no habían sido musulmanes, pero como una familia musulmana, entre comillas, tenía elementos cristianos que lograron salvarse. Y también, bueno, he conocido casos de conversos actuales que están en proceso de conversión, están en catecumenado. Y bueno, muy interesante, muy lindo, hay que ser siempre muy cauto, muy cauto. Y la conversión supone el riesgo del martirio, o al menos de la muerte civil. ¿Qué es muerte civil? Que toda mi familia me va a dar la espalda, mis amigos, mis conocidos, perdería el trabajo, ser un don nadie, a reempezar de nuevo en otro lugar, sin elementos, sin medios. Entonces el que se va a bautizar tiene que ser consciente de lo que va a ganar y lo que va a tener que dejar. Que puede ser que Dios le pida hasta la vida, podría ser. No tanto a veces como las leyes del Estado, sino en cuanto a la aplicación de las leyes familiares, ¿no? De modos de vida. Es decir, el que se convierte es apóstata y es digno de muerte. Y eso lo puede aplicar la familia. En Egipto el cristiano no tiene miedo de manifestarse públicamente, porque por ejemplo se hace en la cruz. Esto yo me lo hice cuando el primer año que llegué a Egipto, pero ellos se hacen también acá, o en el dedo medio, para que se vea, para identificarse. Los hombres, un grande San Jorge en los brazos. El modo de vestimenta de la mujer cristiana, incluso cuando usa velo, porque se da también el velo entre la cristiana, se lo tratan de un modo distinto. Los colores, los velos, la ropa. Hay un uso de ropa que es muy distinto. El día a día del cristiano hay que tener en cuenta que son minoría y ya eso marca a la persona, porque
va a ser minoría en el colegio, en la escuela, minoría en un grupo de alumnos donde no va a estar integrado, no porque ellos no quieran integrarse, sino porque pueden ser que sean repelidos. Normalmente buscan escuelas cristianas para sentirse más en ambiente, pero sí, es delicado, muy delicado. El día a día significa trabajos, normalmente trabajos de los más sencillos. La vida en el Cairo empieza o termina muy temprano. Es un país que hace muchísimo calor, entonces hay actividad comercial hasta las 2, 3 de la mañana, todos los días. Las ciudades como que de noche se despiertan. Y bueno, otra cosa rara para nosotros, occidentales, no tienen domingo, porque el día feriado es el viernes. Entonces las iglesias se llenan los viernes, porque probablemente el domingo tengan que trabajar. El trabajo depende de uno mismo, por ahí, bueno, puede ser que el domingo tenga día libre, pero normalmente el día de la iglesia o que más va gente a misa en Egipto es un viernes. Pues digo, son elementos islámicos que afectan al modus vivendi de los católicos, de los cristianos. Es otro día libre. Bueno, eso me pasó en cierto modo cuando vivía en Palestina, que estábamos en guerra, donde todos querían irse, nosotros nos quedamos ahí, incluso como estudiantes no podíamos participar de mucho de la vida del pueblo, porque éramos estudiantes, no conocíamos la lengua. Pero es muy enriquecedor ver el sufrimiento de cerca, sufrimiento al cual no conocíamos, poder ser parte de esa gente que da su vida, que decide también quedarse, porque no puede irse o porque quiere quedarse. Uno asume esas historias como parte propia, porque también uno va por ellos, y por ello eligió ir a esos lugares. Entonces asume todos esos riesgos, y ciertamente es enriquecedor, y Dios también da la gracia, y da la alegría sobre todo, porque me acuerdo, estábamos en Palestina, y cuando sabíamos que había días libres, que no había toque de queda, organizábamos picnic en las montañas donde se podía. Y muchos habrían dicho, están locos. Pero me parece que eran los mejores momentos comunitarios donde más nos hemos reído y divertido con las cosas más sencillas. El momento de la guerra. Había mucho bloqueo, toque de queda. A veces semanas enteras. Y liberaban el toque de queda o el estado de sitio unos momentos para hacer las compras, para ir al mercado. Y todo el mundo salía. Entonces eran unos embotellamientos. Y después, muchas veces también liberaban por 5 o 6 horas o más. Pero capaz que a las 2 horas decían, vuelve el estado del toque de queda. Entonces había que agarrar lo que se tenía y volver a la casa, sin haber comprado nada. Después habían toques de quedas que eran solapados, es decir, no se podía salir, o se podía salir pero con ciertos recaudos. Nos íbamos a clase, me acuerdo, no había prácticamente tránsito, obviamente no habían peregrinos, lo cual significaba un golpe económico para los palestinos porque no tenían turistas, no habían peregrinaciones. Los santuarios estaban vacíos, no iba a Belén o Santo Sepulcro, no había nadie. La iglesia muerta. Pero la vida seguía, la gente seguía comiendo, viviendo, existiendo y con sus preocupaciones y las preocupaciones encima de la guerra, sin ver una solución todavía. Digamos, hay que verlo como los vive un palestino cristiano desde ese punto de vista, porque es como que no ve un futuro para nada. Entonces triste. Conocí a gente de Belén que hacía 15 años que no iba a Jerusalén. Y eso fue en esa época, pero ahora también he conocido jóvenes que la primera vez que van a Jerusalén es cuando tienen 16 años y viven a 6 minutos en auto.
Es particular vivir en una cárcel, porque hay que salir con permiso. Hay que tener permiso, una razón para poder salir. Si no se tiene el permiso no se puede ir, no se sale a la frontera. Son ciudades que están rodeadas de murallas, ¿no? Belén, Bet Yala, Bet Sahur. Y si no hay un permiso no se puede salir, por más que uno quiera. Hay que tramitarlo. Puede ser que el permiso tramitado en el momento de salida no sea aceptado. Entonces termina que mucha gente no quiere ir. Dicen, para ser humillado, para vaya a saber si me lo van a aceptar. Entonces prefiero quedar. Pero bueno, creo que es parte también, al menos yo me ofrecí a Oriente Medio desde el noviciado. Y cuando me ofrecí, que fue en el año 93, estaba el comienzo de las misiones en Medio Oriente, de nuestras misiones. Y era el momento que el patriarca Michel Sabah había pedido a la iglesia si podía enviar misioneros al mundo, que nuestro fundador ofrece misioneros. Creo que en ese año se había terminado la guerra, la primera intifada. Pero a mí me atrajo justamente eso, de ir a ayudar a un país o a una región donde justamente el cristianismo es minoría, donde hay dos religiones, al menos mayoritarias en Israel, que no conocen a Cristo, el judaísmo y el islam, o el mundo islámico. Entonces me ofreció Oriente Medio, sabiendo sí los riesgos. Yo los riesgos los sabía, digamos, los preveía. Incluso cuando yo me ofrecí, que fui destinado a Egipto, yo tenía una idea de Egipto que era muy anticuada, digamos, pero que al fin y al cabo me ayudó porque encontré una realidad que me parecía mejor de aquella que la que yo tenía en cabeza. Así que siempre me he sentido como en mi casa, en Oriente Medio. Ya sea en Palestina la primera vez, o en Egipto, Palestina, Israel o Jordania, o Egipto ahora. Y en algún otro país que he estado de visita como Túnez o Chipre, pero nunca me he sentido extranjero. ¿Será que Dios cuando también manda da hasta el gusto? Sí, yo creo que fue impresionante el sacrificio de los egipcios en Libia. Ese grupo enorme de hombres que están siendo degollados y que para nosotros que estudiamos el árabe entendemos lo que están diciendo. Las últimas palabras son Yeshua, Jesús. Y cómo marcó también a la gente, porque lo que produjo fue mayor valentía entre los cristianos. Y me parece que era también la valentía que le hacía falta ver a los europeos o a los occidentales, de que hay que vivir la fe y que el riesgo del martirio está también acá. Hoy por hoy me llama medio Europa, por los atentados que han habido últimamente y mayor ingenuidad de parte de la gente. La ingenuidad puede ser criminal, porque allá no se es ingenuo. Y es por eso que puede ser que haya menores riesgos, en cierto modo, que incluso no estaríamos lejos de que se dieran también martirios de modo violento, de nuevo, en nuestro querido Occidente. Porque todo lo que la Iglesia hace, dice o aconseja, todo lo bueno que la Iglesia dice, pasó a ser malo. Y todo lo que pudo haber sido malo para la Iglesia ahora pasa a ser obligación. Entonces, no estamos lejos de los martirios. Están todos los elementos puestos. Falta el clic para que veamos correr sangre de vuelta en Occidente. De parte de los paganos, de los nuevos paganos, o de un Islam que acecha, o de los dos juntos. No me atrevería a decir de parte quién va a comenzar, pero ya tenemos el crimen del aborto, ¿no? Y pasó a ser un derecho, mal llamado, ¿no? Derecho, pero es sangre que va. Son unos mártires inocentes, ¿no? Y eso Occidente lo va a pagar, se va a pagar, digamos, porque la sangre derramada de tu hermano clama al cielo. Y si clama al cielo, es que se pide cuentas. No lo digo yo, digamos. Y en Egipto lo que me llamó la atención, pero poderosamente,
fue la reacción de las viudas y las madres, los que ejecutaron en Libia. El haber escuchado a una madre que decía, si yo lo veo a uno de estos musulmanes que mataron a mi hijo, yo lo perdono, porque mi religión es del perdón. Esas reacciones sí se han visto. Otras religiones de perdón. Incluso me contó una vez una religiosa que en Palestina iba la monja cerrando su casa y una musulmana iba por la vereda y cuando la ve la religiosa se vuelve y le dice, ustedes sí saben lo que es el amor, ¿viste? Nuestra religión no. La monja se quedó. Sí, hay actitudes que se dan en los cristianos y no en los musulmanes y a ellos también les sirve, se dan cuenta, son seres humanos y están llamados también a la salvación, ¿no? Entonces necesitan mucha caridad y bueno, a veces también creo que por la cuestión cultural que no se convierten, un miedo ancestral no terminan de dar el paso. Hay también cristianos, digamos musulmanes convertidos a escondidas. Cuando vi parte de los martirios de Egipto o de Libia o algunos de Siria, es el ver rostros que se están siendo sacrificados, que rostros como los que uno conoce, como con la gente que uno está acostumbrado a compartir, el mismo idioma, la misma cultura, y que uno dice, bueno, sí fueron ellos, pero también podemos ser los nuestros o yo. Y uno dice, wow. Estamos compartiendo con una sociedad que está dando su sangre. Eso no es mérito nuestro. Es un don también, porque hay que sopesar la fe, también obras. Oriente necesita de Occidente como Occidente de Oriente. Los cristianos necesitarían que no sean olvidados, que sean ayudados, porque en todas las ayudas que se han dado o que se dan normalmente terminan en manos musulmanas, refugiados islámicos. Y muchas veces los cristianos que están en Oriente tienen que reconstruir su iglesia, mantener sus comunidades y al fin y al cabo se ven forzados a irse. Y el desarraigo los destruye. Destruye toda una riqueza enorme y antigua que a su vez le hace daño a las mismas comunidades islámicas, que se desaparezca la pluralidad. Por otro lado, Occidente necesita de los cristianos orientales allá, por el testimonio de fe. Que la fe no es un mero recuerdo, una pantalla, un adorno. Que vivimos porque Dios nos ha creado y tenemos un fin, que es la salvación. Entonces, que haya gente que dé su cabeza por eso, significa que yo también como occidental estoy llamado también a un cielo y a vivir mi fe. Entonces, los occidentales si pueden ayudar, que ayuden, al menos con la oración. Y al menos viviendo su fe. La coherencia de la fe. Yo creo que una ayuda recíproca. Ha dado mucho Oriente para Occidente en este tiempo, con los martirios al menos en Irak y en Siria.